Bueno, ahora vamos a pasar algunos ejemplos de lo mismo, de la confusión de las leyes, del exceso de facultades, de las sentencias del Poder Judicial, pero ahora en materia del impuesto a la renta. El primer tema que es importante simplemente destacar de por qué, dónde empieza la confusión en este que es uno de los principales, si no es que el principal impuesto del sistema, es en el objeto del mismo. ¿Cuál es el objeto del impuesto a la renta? Grabar ingresos. Y sin embargo, eh, no hay una definición en toda la ley desde que nació, yo creo, o cuando menos desde que yo me acuerdo, ya tengo algunos años en esto, que se contenga o se establezca una definición en del concepto de ingreso. Entonces, tenemos una ley que dice el objeto es grabar los ingresos. ¿Y qué es un ingreso? No, eso que cada quien lo investigue, lo analice y llegue a su conclusión. Le podemos mover ahí Vamos a cambiar ahora la lámina. Bueno, y desde el artículo primero nos lo dice, los residentes en México tienen que pagar impuestos respecto de todos sus ingresos, es lo que se le llama en el argot el gravamen sobre la renta mundial. Todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Es decir, un residente en México, si obtiene ingresos en Timbuktu, los tiene que declarar en México. El único problema es que, volvemos al concepto, ingreso. Y pueden leerse toda la ley, todo el reglamento, y no van a encontrar una definición de lo que es ingreso. Entonces, pues ahí tenemos un tema de confusión. Cambiamos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. No cambia. Ya. Entonces, bueno, hay algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia que de alguna manera nos dan ciertas pautas para definir el ingreso. Sin embargo, no son suficientemente contundentes y hay muchas discrepancias en la interpretación. Por ejemplo, el concepto general que todos usamos dice, no, son las modificaciones positivas que tenga en el patrimonio un sujeto. Ese es un ingreso. Cuando su patrimonio crece. Caray. Pero entonces, esto no hace mucho sentido porque, por ejemplo, si analizamos la ley, nos dice que los ingresos son la contraprestación que percibo por una enajenación de un bien. Caray, ¿y eso es en lo que se me incrementó el patrimonio? Pues no es tan cierto, porque si bien percibo una cantidad como contraprestación, también me desprendo de un bien de mi patrimonio. Entonces, si yo considero como ingreso solamente la contraprestación, pues estoy teniendo una riqueza artificial, porque eso no fue lo que me enriqueció, porque me enriquecí con la contraprestación, pero me empobrecí con la pérdida del bien. Entonces, ya no está tan claro que es un ingreso, porque dentro de la ley, más o menos las contraprestaciones que percibimos por operaciones que realizamos, las tipifican como ingreso, y entonces decimos, pues ya este concepto de la modificación positiva, pues ya no resulta tan claro, porque mi patrimonio se modifica por una partida, vamos a llamarle en términos contables, neta, que es lo que percibo menos lo que pierdo, ¿correcto? Y tan hay confusión que nada más a manera de ejemplo, por ejemplo, en el título de las personas físicas, se dice como un ingreso exento. ¿Son exentos? Fíjate que se suda definición. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. A ver, para que lo establezcan como exento, quiere decir que primero fue ingreso. Y entonces, como es ingreso, dice, oye, lo vamos a exentar.
porque ¿para qué exento algo que no es ingreso? ¿Para qué pongo como ingreso exento algo que no es ingreso? Cuando en realidad, si un trabajador le reembolsan un viático que erogó en servicio del patrón, se está enriqueciendo en algo, obviamente no está obteniendo ningún ingreso. Entonces no tendría por qué estar exento, simplemente no obtuvo ingreso. Para que vean la confusión, o sea, parece que es muy fácil. Hay ingreso, todo el mundo sabemos lo que es. Pues no, no está tan claro, porque ni en la ley tienen claro lo que es un ingreso. Y entonces, para que realmente hablemos de cuál es el objeto de la ley, debería de ser, es el ingreso menos las deducciones. Y entonces ya tendríamos cuál es el incremento patrimonial real. Y entonces se tendría que establecer definiciones de ingresos y definiciones de gastos también. Porque también si vamos a ver cuáles son las deducciones autorizadas, están los gastos y tampoco nos dice que es un gasto en la ley. Tenemos que inferir que es un gasto. Y miren, a manera de ejemplo de por qué insisto en que sí hay confusión. Por ejemplo, la utilidad cambiaria. Cuando yo tengo dólares, y como ahorita acaba de pasar en nuestro país, de estar a 18 pesos, irse arriba a casi 25 pesos, pues hay una evaluación. Y el que tiene un dólar que compró a 18 y hoy vale 25, pareciera que ganó. Aunque el señor sigue teniendo un dólar. Va a ganar si lo vende. Pero además, hace unos días estuvo a 25 y el día de ayer estuvo a 24. Entonces, si yo digo, ya gané a 25 y hoy bajó a 24, pues entonces no había ganado, porque ahora ya nada más vale 24. Si lo vendí a 25, entonces gané. Pero si no lo vendí, pues todavía no había ganado, porque ahora resulta que ya nada más vale 24. Y hubo un caso en la Suprema Corte que se discutió. ¿Realmente la utilidad cambiaria devengada debe ser ingreso? Y la Corte decidió que sí. Sin embargo, hubo un voto particular del ministro hoy retirado, Cosío, que él dijo, no, pues es que no está realizado ese ingreso. Mientras no cambies los dólares por pesos, pues realmente no se ha realizado el ingreso, mientras no dispongas de ese patrimonio. Sin embargo, la mayoría dijo, sí, sí es un ingreso. Se los pongo nada más de ejemplo para que vean que el concepto ingreso, que no está definido en la ley, pues se presta a muchas interpretaciones y al no tener definiciones claras de un elemento esencial de un gravamen, pues estamos en inseguridad jurídica. Puede ser interpretado de muchas maneras. Luego tenemos el momento en que se genera el ingreso, que ese es otro problema, que es como lo de la ganancia devengada o no devengada, de la fluctuación de la moneda. Y entonces, antes no decía nada la ley hace muchos años, y de repente al legislador le dio por empezar a establecer cuándo se generan los ingresos. Y hubo hace muchos años un primer intento que se estableció en la ley, que era cuando se perfeccionaban los contratos y realmente causó mucho desorden porque los contratos, las reglas para perfeccionar un contrato, pues tienen un origen de orden civil que tiene otra finalidad y no la de cuantificar ganancias o la de definir cuándo alguien incrementa su patrimonio. Creó muchos problemas y se quitó ese concepto y ahora pues simplemente más o menos se define ciertos momentos. Pero por ejemplo, decimos cuando se enajenan bienes, dice el inciso C de este artículo, dice, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio, aun cuando provenga de anticipos. Pues aquí tenemos otra situación que se presta a altísima confusión en la ley. ¿Qué es un anticipo, señores? Un anticipo es una cantidad que se entrega antes de perfeccionar una transacción, un contrato. Todavía no se definen los elementos del contrato, porque si ya están definidos los elementos, ya no es un anticipo, es un pago a cuenta del precio, ¿correcto? Y entonces habla de enajenación de bienes y dice, se va a dar la enajenación, el ingreso por enajenación, aun cuando provengan anticipos. Es que todavía no ocurre la enajenación. ¿Por qué me hablas de anticipos? El anticipo no, es una cantidad previa que no genera ningún ingreso porque todavía no hay ninguna operación que se haya realizado. Y sin embargo, pues ahí le dice la ley, si provee de anticipos, también.
Que lo que trataron a lo mejor de hacer es que en muchos casos a pagos a cuenta del precio se les llama anticipos, y decía, para que no haya duda, le llames como le llames, ya se genera. Pero no se trata de legislar así, o sea, se trata, si lo que es el anticipo no debe ser, si alguien le llama de una manera algo que es distinto, pues no vamos a ponernos a legislar sobre eso. En ese caso, a la persona que le está dando un tratamiento inadecuado, pues le tenemos que corregir la plana. Es como si yo, para no pagar seguro social, en lugar de hacer contratos laborales, les llamo contratos de arrendamiento de personas. Y entonces digo, ya no hay relación laboral. Me van a decir, eso no se puede, ¿verdad? Pues igual, si le llamo anticipo algo que no es anticipo, pues me van a decir, esto es ingreso y ya. Pero no legislar un anticipo cuando todavía no existe la enajenación. Nada más se presta a confusiones. Bueno, ahora vamos a pasar a un elemento que es esencial dentro del impuesto y que hasta ahora no ha generado demasiados problemas, pero potencialmente, a mi juicio, tiene unos problemas enormes. ¿Qué es la famosa cuenta de utilidad fiscal neta? Es un elemento esencial del impuesto porque ¿para qué se crean los negocios? Los negocios se crean para generar utilidades y al final de cuentas para repartirlas a los accionistas. Entonces, la CUFIN tiene que ver con el pago de dividendos, que es la última finalidad que tiene un negocio, o sea, o el origen del propio negocio, pues es precisamente repartir dividendos. Y esto fue un esquema muy creativo, la verdad, esta cuenta de CUFIN, y que permitió de origen evitar la duplicidad del impuesto al distribuir utilidades. Como la empresa ya pagó impuesto, a la hora que reparte el dividendo a los socios, si se lo considera ingreso a los socios, bueno, van a volver a pagar impuestos de una misma utilidad. Dice, bueno, con la CUFIN te vamos a reconocer el impuesto que ya pagó la empresa y tú ya no vas a pagar. Y así funcionó un buen rato. ¿Dónde se desquició un poquito el esquema? Bueno, se desquició en el momento en que a partir de 2014 se establece una retención adicional de un 10%, entonces ahí pues ya esta neutralidad del sistema se perdió y por otro lado se aumentó la tasa de personas físicas para llegar a un máximo del 35, cuando la empresa causa el 30, entonces pues ya el dividendo en la persona física pues está sujeto a pagar un 5% más y además la retención del 10%. Ya no se da esa neutralidad desde 2014, pero bueno, finalmente el esquema de la CUFIN sigue siendo una parte esencial. Entonces, todo mundo dice, no, pues yo tengo CUFIN, tengo X cantidad en las propias declaraciones de impuestos, se manifiesta el saldo, tengo tanto de CUFIN y ahora que repartamos dividendos, pues puedo utilizar esa CUFIN y si es de 2013 o antes, no tiene la retención del 10%, si ya es de 2014 para acá, sí, pero entonces es un elemento muy importante. Pero ese saldo de esa cuenta que tengo en mis registros y que tengo en mis declaraciones, algún día me van a preguntar, oye, ¿y qué soporte tiene ese dato? Y ahí van a venir los problemas serios, porque va a estar complicado en muchos de los casos demostrar ese soporte y no solamente tiene que ver con el pago de dividendos, también tiene que ver con la ganancia en venta de acciones. Cuando un accionista vende sus acciones, el costo fiscal, uno de los elementos esenciales es también los saldos de la CUFIN. Entonces, ese soporte de esa cuenta de CUFIN, pues resulta fundamental y no hay claridad, que es a lo que nos referimos en esta ponencia, en las disposiciones de cómo tenemos que soportar o justificar el saldo que decimos que tenemos de la CUFIN. Esto viene desde 1989, imagínense. Y hay empresas, las empresas que distribuyeran en términos ideales toda la utilidad al año siguiente, nunca tienen mayor problema, porque el único saldo que tienen es el nuevo.
Pero en cambio hay empresas que reinvierten continuamente mucha parte de su utilidad y entonces tienen CUFINES muy antiguas, que pueden venir desde el 89. Entonces, el día que les digan, demuéstrame ese saldo, quiero ver que tengan que justificar documentación de hace muchísimos años. El Código Fiscal, en principio, dice que la documentación se guarda 5 años, aunque con muchísima asegúnes, porque dice, bueno, son 5 años, pero si son documentos que tienen efecto en el tiempo, hasta que termines de tener su efecto, empiezan a correr los 5 años, entonces ya no es nada más decir, a los 5 años tiro toda mi documentación y vuelvo a empezar. Y esto pues, es el ejemplo más típico, un activo fijo, ¿no? Un activo que se depreció en 10 años, tenemos que conservar la documentación 10 años, más otros 5 la tenemos que guardar, ya lleva 15, ¿verdad? Pero en materia de CUFIN, puede ser que tenga efectos esa documentación desde el 89. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Hubo una reforma al artículo 30 del Código que habla de esto en 2004, donde el legislador consideró que hay documentación que debe estar mantenida por toda la vida mientras subsista la sociedad. Entonces, además tenemos ese ingrediente que, por un lado, podríamos pensar, oye, pues es inconveniente porque deja claro que hay documentación que se conserva toda la vida. Pero por otro lado, pudiera ser un poco conveniente decir, bueno, pero de 2004 para acá, cuando menos nos puede salvar por documentación anterior a 2004, que podríamos decir esa, pues no decía que la guardara, ¿no? ¿Qué documentación tenemos que guardar? Actas constitutivas, que esa no nos preocupa mucho porque pues esa se guarda sola, vamos, esa no se puede desaparecer. Pero, por ejemplo, un contrato de asociación en participación, ahí lo menciona, tiene que conservar siempre que exista la sociedad. Las actas en las que se hagan contar aumentos o disminuciones de capital, fusiones o escisiones, nunca se pueden destruir esas actas. Que en general las de fusiones, escisiones, como están inscritas en registro público, pues tampoco pasa mucho. Pero de aumentos de capital, pues ahí puede haber problemas, porque en las de capital variable hay muchísimas actas de asamblea que no necesariamente están protocolizadas, entonces, porque no se exige la protocolización, aunque luego vamos a ver más adelante otro tema en relación a estos documentos. Dice, todas las constancias que emitan en relación a dividendos, eso toda la vida hay que guardarlas, y toda la información necesaria, y ahí ahora sí entramos a lo bonito, para realizar los ajustes a que se refieren el artículo 22 y 23, que es para determinar la ganancia y ventaja de acciones, que ahí está la CUFIN, ¿no? Y entonces dice, toda la información que tenga que ver con el cálculo del ajuste, y ahí está la CUFIN, se tiene que guardar siempre. Pero no nos dice cuál es esa información, ¿correcto? Y también las declaraciones provisionales y del ejercicio desde 2004 para acá nunca se pueden destruir. Hasta que se muera la sociedad pasarían los 5 años. Entonces, como no nos define qué sucede ahí, la CUFIN, ¿cómo se conforma? Es el resultado fiscal menos el impuesto, menos los no deducibles, pero el resultado fiscal, ¿cómo se conforma? Con todos los ingresos y con todas las deducciones. Entonces, ¿bastará guardar una declaración en donde está el resultado fiscal? Y los no deducibles, hay declaraciones donde se mencionan expresamente, cambian mucho los formatos, a veces sí se pueden distinguirlos fácilmente, a veces no, porque muchas veces hay partidas no deducibles, pero que no restan el saldo de CUFIN, porque son provisiones, son otras cosas. Pero en sí, incluso los ingresos y los gastos y todas las deducciones son elementos para llegar al resultado fiscal. Entonces me podría llevar eso, nomás dejo plantear la pregunta, a que entonces ninguna documentación podría yo destruir. Porque todo, si me dicen, no, tu declaración está muy bien, pero ¿y esos ingresos? El soporte de los ingresos y el soporte de las deducciones. No, pues eso no lo guardé. Ah, pues entonces tenemos un problema.
no tienen soporte tu saldo de CUFIN. Digo, ¿a qué extremo podemos llegar? A muchísimos extremos. Es una preocupación que no esté definido cómo demostrar la CUFIN, un elemento que en la vida de la empresa puede tener trascendencia durante muchos años. Hasta ahorita han sido pocas o nulas las revisiones específicas, cuando menos que yo conozca del tema. Y entonces, pues hasta ahorita no ha habido problema, pero como dicen, nunca pasa hasta que ocurre. Entonces, por eso lo dejo ahí planteado. Ahora, ¿qué pasa? Como decimos, esto de saldo de CUFIN además, tiene también otros problemas de indefinición, porque tiene que ver con el costo de acciones. Pero ¿qué pasa cuando un accionista vende sus acciones? La sociedad le debe dar una constancia donde le dice, mira, tu costo fiscal es de tanto, y se determina pues que en función de los saldos de CUFIN, que son tanto, y ya. Y si mañana se presenta una complementaria, y ya cambió la CUFIN, pero la persona física pues ya determinó una ganancia, ¿qué ocurre? No lo dice la ley. Porque entonces, ¿qué va a pasar ahí? No está definido. Entonces, esas son las confusiones y las indefiniciones que nos provocan inseguridad jurídica. Cambiando un poco de tema, decíamos, bueno, la utilidad, que es el objeto del impuesto realmente, que le llama ingresos, pero pues podríamos llamarle utilidad, se conforma de ingresos, se conforma de deducciones. Pero luego llegamos a otras indefiniciones en materia de deducciones. El primer requisito que nos dice de cualquier deducción la ley desde hace muchos años es que sea estrictamente indispensable. Es un elemento por demás anacrónico, porque estrictamente indispensable no es nada. Señores, ahorita estamos alumbrándonos con unos reflectores muy sofisticados que trajo acá el ingeniero, pero pues podría ser con unas linternas, van a decir, ¿para qué gastaron en eso? O sea, ¿por qué usas una calculadora? Si hay ábacos. O sea, siempre habrá una posibilidad. Hay una sentencia muy antigua del Tribunal Fiscal que ejemplifica un poco esto, que a mí se me quedó grabada el día que la vi en la revista. Un abogado, por cierto, fue el que peleó el caso, pero no como abogado, sino él era el sujeto del problema, porque mandó a reparar su pluma fuente. Y la autoridad consideró que eso no era un gasto estrictamente indispensable. Él decía, ¿por qué no? Yo firmo con mi pluma fuente. En mi trabajo uso mi pluma fuente. Si la mando a reparar, pues es un gasto estrictamente indispensable para mí. Y al final le da la razón el Tribunal Fiscal. Dice, pues sí, la usa en su trabajo. Pero imagínense, alguien compra en su trabajo una pluma fuente. Y le dicen, oye, si hay plumas Bic, son más baratas y más eficientes. Entonces, ¿para qué? Ese gasto no es estrictamente indispensable. Es que estrictamente indispensable no hay nada, señores. Entonces, conservar eso, si dijera, los gastos deben ser razonables o ligados a la obtención de ingresos o a la posible generación de ingresos, porque no necesariamente generan ingresos. Hay veces que tiene uno que invertir y a veces funciona y a veces no funciona. Es como cuando pongo un anuncio a ver si viene gente a comprarme determinado producto y no viene nadie. Bueno, el anuncio se puso, la idea era que viniera mucha gente, no vino. No quiere decir que entonces el anuncio es un gasto no deducible porque no generó ingresos. Pero podría tenerse una definición mucho más lógica y adecuada a las circunstancias. Es decir, que sean ligados a la obtención de ingresos, que propicien la obtención, pero que sean estrictamente indispensables, señores, pues no es nada. Imagínense, dicen, un boleto de avión a la Ciudad de México. Si no, y hay camiones. O sea, digo, pues sí, bueno, pero es que está más cómodo. No, porque además te fuiste en la noche, pagaste un hotel para llegar a la junta a las 9. Y si te hubieras ido en el camión, duermes en el camión, no te cuesta ni el hotel. Y de la central camionera te vas a la junta. O sea, es un concepto anacrónico. Y van a decir, bueno, a lo mejor estás exagerado. Pero realmente este concepto, que ahora lo han venido ligando las autoridades, antes no preocupaban tanto porque pocas veces lo usaban, pero últimamente lo usan mucho. Pero además lo han ligado al concepto de la materialidad del gasto. Y entonces vuelve, digo yo, explosivo.
Porque dicen, primero, pues a mí no me convence que sea estrictamente indispensable, pero además como no me demuestras la materialidad, yo no puedo saber si es estrictamente indispensable. Y ahorita es un rechazadero de deducciones con ese tema de la materialidad del gasto. Y dicen, no, es que ese viene porque compraban facturas. Ok, al que compra facturas, sí, podría ser el problema. Pero el problema es que lo están aplicando en general. O sea, a mí demuéstrame la materialidad del gasto. Y entonces, pues resulta que cualquier interacción que hay entre dos entes tiene que estar documentado por escrito. ¿Cómo vamos a demostrar en todos los casos la materialidad? Pero además, ya que demostraron la materialidad, van a decir, ah, bueno, entonces me demuestras que sí lo realizaste. Pero yo creo que no es estrictamente indispensable. Y seguimos en la misma, ¿no? Entonces, esto propicia inseguridad. Y vamos para que vean que no exagero. Voy a citar, por decirles, algunos precedentes. Que uno dice, renta. No son deducibles los convenios en el pago de gastos de exclusividad en ventas. ¿Por qué no? O sea, a ver, se supone que aquí, y fíjense, curiosamente, si ven quién peleó el asunto, es Agencia Moctezuma de Santiago. Quiere decir que era una agencia de cervecera. Y entonces, pues lo que se ha usado mucho, que decían, bueno, para que yo tener la exclusividad de que en tu negocio solo vendas mi producto, pues te voy a dar una contraprestación de alguna manera, ¿correcto? Dice, no, dice, pues eso no es indispensable. Dice, por carecer de ser estrictamente para los fines de la actividad. Oye, más claro que lograr mi exclusividad me va a dar ventas. Pues ahí el tribunal dijo, pues no está claro. Entonces, quiere decir que el concepto estrictamente indispensable sí es peligroso. Otra, dice el blindaje de vehículos. No es deducible, no se trata de un gasto estrictamente indispensable. Ah, caray. Ahora resulta que la seguridad de las personas que forman parte de un negocio, que ante los índices de inseguridad que existen, dicen, oye, necesito un coche, un vehículo blindado. ¿Por qué? Porque pues, la cuestión está peligrosa. Dice, no pueden, dice, no, porque no son estrictamente indispensables para la actividad de la empresa, no tienen una relación directa con la operación ni sus fines. Ah, caray. Y entonces, ¿por qué vemos que funcionarios públicos tienen vehículos blindados, pagados por el Estado? O sea, si algo se puede pagar con el erario público, ¿por qué no lo puede pagar una empresa con sus recursos? Pues porque en la ley está el caso de lo estrictamente indispensable, que bajo ese concepto, no solo el blindaje, el vehículo mismo puedo decir que no es estrictamente indispensable. ¿Que no hay camiones? O le doy un par de zapatos mensual para que camine. O sea, siempre habrá una posibilidad de sustituir un gasto por otro más barato. Probablemente mucho menos eficiente, mucho menos adecuado, pero estrictamente indispensable, insisto, puede aplicársele a cualquier gasto. Y vamos a otro caso de confusión y de por qué digo que hay inseguridad en nuestro sistema. Nos dice, por ejemplo, cuando hacemos todas las deducciones ligadas al sector agropecuario, dice, oye, como ellos acumulan, si están en el régimen agropecuario, acumulan sus ingresos cuando los cobran. Entonces tú no deduzcas si no lo has pagado, tratando de darle una aparente simetría al sistema, que la verdad es que esa simetría, pues normalmente se alega cuando afecta la recaudación, pero cuando no afecta la recaudación se dice, no, pues no tiene que ser simétrico el sistema. Y les pongo dos ejemplos muy simples de cuando es simétrico. La ley nos dice los gastos de el pago de un crédito mercantil, un guante, no es deducible, y sin embargo para el que lo recibe sí es acumulable, y ahí la simetría no importa. O por ejemplo, cuando hacen una operación de factoraje, el proveedor al venderle al banco el documento causa el IVA, y eso no quiere decir que la empresa que compró la mercancía pueda acreditar el IVA, porque la empresa no ha pagado, cambió de acreedor, simplemente. Hay una asimetría.
Yo la planteé en una ocasión con el SAT ese esquema, me dijeron, la simetría no es un principio fiscal. Si hay asimetría, ni modo. Hay que aplicar la ley como está. Y eso fue la respuesta, ¿no? Entonces, siempre el concepto de simetría fiscal, las autoridades lo citan cuando la asimetría les afecta, pero cuando le afecta al contribuyente, dicen, es perfectamente válido, no existe ese principio de simetría fiscal. Pero en fin, aquí sí lo toman, nada más que también lo quieren llevar al costo de ventas. Y entonces entramos en un conflicto complicado. Cuando se restableció el costo de ventas en la ley del impuesto a la renta, que de por sí tiene muchos defectos, pero se dijo, bueno, ¿cuánto se debe deducir el costo? Pues cuando se acumula el ingreso, cuando se realiza la operación, entonces deduce el costo. Ah, pero si mi materia prima o mi producto se lo compró un agropecuario y no se lo he pagado, ya lo vendo, dicen, no, pues no lo puedes deducir, desde el artículo, o sea, no lo puedes deducir porque es compra que el otro no ha acumulado. Digo, caray, pues está medio complicado primero de identificar. Pero entonces, aparentemente, nos dice un artículo reglamentario, el artículo 81. No se preocupen, sí lo van a poder deducir. Caray, sí lo podemos deducir, aunque allá diga que hay que pagar. Sí lo puedes deducir. Y dice así el artículo, dice, es divertidísimo la confusión que crea, porque dice, podrán deducir en el ejercicio fiscal de que se trate el costo de lo vendido de dichas adquisiciones. Padrísimo. Dice, nada más que para eso tienen que llevar un registro en donde van a llevar las compras y los pagos. Y el saldo de ese registro, que es decir, lo que no han pagado, se lo restan al costo de ventas, ¿correcto? Y entonces vuelven a quedar sin deducirlo. Pero además con un defecto terrible. Por querer regular cosas que ya de por sí quedaron mal hechas en la ley y quererlas regular de otra forma, lo dejaron peor. ¿Por qué? Porque me dicen, oye, lo que no has pagado va a aparecer en el registro y eso siempre resta lo del costo de ventas. Oye, pero si a lo mejor toda esa mercancía la tengo en el inventario. Si la tengo en el inventario no ha pasado al costo de ventas. Y sin embargo me dices que se lo resta al costo de ventas. Entonces le quito una deducción que ni siquiera estaba. Pero eso me exige literalmente el artículo 81. Es verdaderamente aberrante. Luego tenemos ahora vamos a la ley, a los defectos de la ley, combinados ya también con el Poder Judicial, resoluciones que ha dictado. Cuando se renovó el costo de ventas en la ley, todo mundo se peleó que era inconstitucional el costo, porque además, bueno, todavía ahorita lo pueden ver, ni siquiera dice cómo se determina el costo. O sea, nada más dice, en actividades comerciales se integra por las compras y los gastos sobre compra. Dice, caray, ¿y el inventario inicial y el inicial no juegan? En la ley no juegan. Ahí dice que no. Digo, nunca los menciona. O sea, nunca menciona la fórmula de costo. Entonces peleó por una gran cantidad de razones que era inconstitucional. La Corte en aquel tiempo, y ahora con la nueva ley del 2014, lo vuelve a ratificar. Dice, lo único inconstitucional que sí tiene es que no se permita la revaluación del costo de ventas. Eso sí es inconstitucional, distorsiona la base gravable y lo vuelve violatorio del principio de proporcionalidad, por lo tanto es inconstitucional. Sí se debe poder revaluar. Dice, qué bueno, es jurisprudencia de la Corte. Dice, transgrede, dijo la Corte, estamos hablando en 2000, este es de noviembre del 17, ya es de la ley del 2014, de la actual. Dice, la primera sale, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, ¿correcto? Dice, al no tomar en cuenta los efectos inflacionarios en el valor de adquisición de los inventarios. La segunda sala también define lo mismo. Dice, como elementos mitigantes de la disminución o aumento real de las deudas, como sí se reconoce en la ganancia inflacionaria, dice, entonces también se debe reconocer el incremento
o el efecto de la inflación en el costo de lo vendido, ¿correcto? Pero ¿dónde viene el problema? Esto desde la ley anterior de 2001 y la de 2014, que la Corte no solo dice es inconstitucional, sino que dice, pero ¿cuál es el efecto de la inconstitucionalidad? Y emite una jurisprudencia donde dice, sí se debe tomar en cuenta, pero siempre y cuando, siempre se trata de aquellos casos en los que la compra y su venta tenga lugar en ejercicios diferentes. Ah, caray, aquí ya la Suprema Corte se puso a legislar y además a legislar mal, porque dice, sí se debe reconocer el efecto de la inflación, pero solo cuando brinca de ejercicio la compra y la venta. O sea que si yo compro una mercancía en enero del 2020 y la vendo en diciembre del 2020, han transcurrido 12 meses de inflación, ¿correcto? Dice, no hay inflación, eso no importa. Pero si la compro en diciembre de 2020 y la vendo en enero de 2021, que apenas ha transcurrido un mesecito de inflación o tal vez hasta menos medido en días, ahí sí lo puedes reconocer. Eso dice la Corte. Y dice, si no brinca ejercicio, no. Bueno, pero cuando menos lo declaró inconstitucional. Pero luego viene, dijéramos, ya desde ahí ya tenemos cierta problemática, porque si bien la Corte dice la ley es inconstitucional, sí puedes revaluar el costo de ventas, pero solamente en lo que brinque de ejercicio, y luego viene el problema, ¿no? Que y eso las dos salas con lo mismo, y viene, perdón, a ver, regresar la lámina mejor. Bueno, sin embargo, luego viene el problema. ¿Cómo se va a demostrar el efecto? El efecto en un precedente anterior de la Corte dijo, háganlo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Está bien. Sí, nada más que eso es muy sencillo para una empresa que vende vehículos, por ejemplo, y lleva costo identificado. Sabe exactamente el automóvil que está vendiendo hoy, exactamente cuánto lo compró y a cómo, y le puede aplicar perfectamente, siempre y cuando brinque de ejercicio. Pero si nos vamos a una tienda de autoservicio, la lata de atún que vendí hoy, quiero ver que la puedan localizar exactamente dónde la compraron, a qué fecha y demás. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? ¿Qué tienen que hacer para aplicar estas disposiciones? Los negocios en general que no llevan costo identificado, pues tienen que hacerlo a base de índices de rotación de inventarios, de una serie de procedimientos similares, pero que van a estar sujetos a la fiscalización y a que la autoridad considere si está bien o mal. Volvemos a la inseguridad. Hago mi cálculo, creo que está soportado, hago la deducción y algún día me podrán decir estás mal, multas, recargos, actualización y todas las consecuencias. Entonces tenemos inseguridad, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a pasar a temas relacionados con lo mismo de la inseguridad jurídica, pero en materia del impuesto al valor agregado, que también tiene